En 2024, una mujer de 87 años rompió un silencio que duró 57 años. Su nombre es Aleida March, la viuda del Che Guevara. Lo que reveló sobre Fidel Castro no solo altera la historia política de Cuba, sino la relación entre dos hombres que se amaron como hermanos y se perdieron como enemigos. Hoy conocerás la verdad que el poder cayó durante medio siglo. Y entenderás que, en las revoluciones, la traición no siempre se siente como traición. Marzo de 2024. La Habana está inmóvil bajo un sol que parece detenido en el tiempo. En una casa antigua del Vedado, una mujer de 87 años acomoda su vestido antes de sentarse frente a una cámara. Sus manos tiemblan, pero no de vejez, tiemblan de peso histórico. Durante 57 años, Aleida March Torres guardó un secreto. Un secreto que, si lo hubiera revelado antes, habría cambiado la historia de Cuba. La gente cree que lo sabe todo, dice con voz firme, mientras los micrófonos capturan cada respiración. Pero yo estuve ahí. Yo vi lo que pasó. Escuché conversaciones que nadie más escuchó. Por primera vez, decide hablar. No como la viuda del Che, sino como la última testigo viva de Fidel y Ernesto. Aleida mira a la cámara y rompe el tiempo. Antes de irme, quiero contar la verdad. Y lo que está a punto de decir no solo reescribirá la historia de una revolución. También revelará cómo el poder puede separar incluso a los hombres que cambiaron el mundo juntos. Lo que Aleida dirá a continuación pondrá en duda todo lo que sabes sobre la amistad entre Fidel y el Che. Retrocedamos a 1958. La guerra revolucionaria devora las montañas de Cuba. Aleida, una joven guerrillera de 23 años, conoce al médico argentino convertido en comandante, Ernesto Guevara. Entre la pólvora y la fe, nace un amor. Un año después, con la revolución triunfante, se casan. El testigo de la boda, Fidel Castro. Eran inseparables, recuerda Aleida. Conversaban hasta el amanecer sobre el futuro de América Latina, la justicia, la utopía. Fidel respetaba la mente del Che, el Che admiraba la visión de Fidel. Dos mitades de una misma revolución. Pero el poder, silencioso, empezaba a crecer entre ellos como una sombra. Un día, Fidel dijo: Ernesto tiene fuego en el alma, pero no todos los incendios son buenos para un país. Aleida nunca olvidó esa frase. Pronto, esa sombra se convertiría en la grieta que dividiría a Cuba en dos visiones irreconciliables. 1962. El mundo contiene el aliento. Los misiles soviéticos apuntan a Estados Unidos. Dentro del Palacio de la Revolución, dos amigos discuten a gritos. Fidel quiere evitar el desastre. El Che quiere arriesgarlo todo. Aleida recuerda esa noche. Ernesto llegó furioso. Dijo que Fidel había traicionado los principios de la revolución. Que había elegido sobrevivir en lugar de vencer. Fue la primera vez que Aleida vio a su esposo dudar de Fidel. Y fue también la primera vez que entendió que la revolución no solo se pelea con armas, sino con decisiones imposibles. Lo que sucedió después de esa discusión marcaría el principio del fin de su amistad. Pasaron los años. El Che se radicalizó. Quería exportar la revolución a toda América. Fidel, más pragmático, prefería consolidar el poder en Cuba. Las reuniones se hicieron más tensas, los abrazos más fríos. En 1964, el Che habló en la ONU y denunció a los soviéticos. Fidel, furioso, comprendió que ya no podía controlar a su amigo. La distancia crecía, pero ninguno de los dos podía admitirlo. En casa, Aleida observaba en silencio cómo los ideales que unieron a su esposo con Fidel empezaban a transformarse en estrategias. Ernesto decía que Fidel se estaba volviendo político. Y para él, ser político era lo peor que un revolucionario podía ser. En 1965, una conversación a puerta cerrada sellaría el destino del Che Guevara. Marzo de 1965. El despacho de Fidel Castro, cerrado. 3 horas de voces elevadas, susurros y un silencio que cortaba el aire. Afuera, Aleida espera. No escucha las palabras,
pero siente el peso de cada minuto. Cuando Ernesto sale, sus ojos están rojos. Me voy, mi amor, le dice. Fidel y yo acordamos que es mejor que me vaya. Aleida no sabía entonces que esa sería la última vez que vería al Che como hombre libre. Esa noche escribió su famosa carta de despedida. Una carta que Fidel guardó durante 2 años. Y que solo leería en público después de su muerte. ¿Por qué Fidel ocultó la carta del Che durante tanto tiempo? Aleida lo descubriría décadas después. Abril de 1965. El aeropuerto de La Habana aún olía a humedad y promesas rotas. El Che partía hacia el Congo con un puñado de hombres y una convicción imposible. Extender la revolución más allá del Caribe. Aleida se quedó en Cuba, con sus 4 hijos pequeños. Si no regreso, Fidel cuidará de ustedes. Es un hombre de palabra. Esa fue la última frase que Ernesto le dijo. Durante 2 años vivió en un limbo. Sabía que su esposo estaba vivo, pero lo sentía más lejano que un fantasma. Las cartas llegaban por canales secretos, escritas con tinta desvanecida por la selva. Ella las leía una y otra vez, buscando señales de esperanza. Pero lo que más la desconcertaba era el silencio de Fidel. Nunca preguntó por Ernesto. Nunca llamó para saber cómo estaban los niños. Era como si Ernesto hubiera dejado de existir para él. Lo que Aleida descubriría después explicaría por qué Fidel guardó silencio mientras el Che luchaba en Bolivia. 1966. Desde la selva boliviana, el Che escribió múltiples cartas pidiendo apoyo. Armas, hombres, suministros. Fidel recibió todas, pero respondió a muy pocas. Aleida lo supo años después, al leer los archivos desclasificados. Algunas cartas fueron ignoradas. Otras, bloqueadas deliberadamente. Hay 2 teorías, dice. Una, que Fidel sabía que la misión era un suicidio y no quería perder más vidas. La otra, que temía lo que pasaría si Ernesto triunfaba sin él. Para Aleida, esa duda fue un veneno que tardó décadas en disolverse. El Che seguía enviando mensajes, la victoria es posible. Pero desde La Habana, el eco era cada vez más débil. Ese silencio estratégico de Fidel sería recordado por Aleida como la traición más silenciosa de todas. Octubre de 1967. La noticia corrió como fuego entre los cables diplomáticos. Ernesto Guevara había sido capturado y ejecutado en Bolivia. Aleida estaba en su casa, en La Habana, cuando golpearon la puerta. 3 oficiales del gobierno. Rostros tensos. Silencio. Antes de que hablaran, ella ya lo sabía. Me derrumbé. Mis hijos lloraban sin entender. Lo primero que pensé fue, ¿dónde estaba Fidel? Horas después, Fidel llegó a su casa. Tenía lágrimas en los ojos. La abracé, recordaría a Aleida, pero dentro de mí solo sentía rabia. Si era su hermano, ¿por qué lo dejó morir solo? Esa noche comprendió que la revolución también devora a sus hijos. Y que la lealtad tiene límites cuando el poder está en juego. Fidel convertiría la muerte del Che en un símbolo, pero no todos sabían el precio de ese gesto. Pocos días después, Fidel Castro apareció frente a las cámaras. Leyó la carta que el Che le había dejado 2 años antes. Su voz se quebró. Lloró ante el pueblo. Pero Aleida vio algo más. Vi cómo usaba su muerte, confiesa. Lo convirtió en un mito. En un mártir. En algo que él podía controlar. El Che dejó de ser hombre para volverse emblema. Una imagen en pancartas, una canción, un rostro inmortalizado. Y Fidel, hábil estratega, usó ese símbolo para fortalecer su revolución. Aleida sintió dolor, pero también entendió algo. En Cuba, la historia no se cuenta, se administra. Y quien la controla, domina la memoria de un pueblo. Pese a todo, Fidel no abandonó a Aleida. Lo que hizo después revelaría una contradicción profunda en él. Después de la muerte del Che, Aleida esperaba que Fidel se alejara. Pero ocurrió lo contrario. La ayudó. Le consiguió una casa, trabajo, educación para sus hijos.
La incluyó en actos oficiales, la cuidó como parte de su propia familia. Fue generoso, admite Aleida, pero yo no podía dejar de preguntarme. ¿Lo hacía por culpa? Durante 30 años, vivió atrapada entre la gratitud y el resentimiento. Odiaba a Fidel por no haber salvado a su esposo. Pero dependía de él para sobrevivir. Cada 9 de octubre, en el aniversario de la muerte del Che, Fidel la invitaba a los actos públicos. Y ella sonreía frente a las cámaras, fingiendo creer sus palabras. Mis hijos lo querían. Lo veían casi como un abuelo. Eso me rompía por dentro. En 1997, algo inesperado haría que Aleida y Fidel se reencontraran cara a cara con el pasado que ambos habían evitado. Pasaron 3 décadas. 30 años de discursos, aniversarios, retratos del Che en cada aula. Pero ningún cuerpo, ningún descanso. Aleida seguía viviendo en Cuba, atrapada entre la memoria y la rutina. Cada 9 de octubre volvía a ver las imágenes del Che en televisión. Mientras Fidel hablaba con solemnidad sobre el compañero inmortal. Pero dentro de Aleida, la herida nunca cicatrizó. Yo sabía que él seguía buscando los restos, confiesa. Mandó equipos secretos a Bolivia. Nunca lo admitió públicamente. Era como si Fidel intentara pagar una deuda imposible. Los años lo habían envejecido. Pero en el rostro de Aleida seguía viva la mujer que lo había observado todo. Una mujer que ya no creía en mitos. Solo en los silencios que el poder deja atrás. En 1997, el pasado que ambos creían enterrado volvería a la superficie, literalmente. Junio de 1997. Bolivia. Un equipo cubano de búsqueda, enviado en secreto, encuentra una fosa sin nombre. Dentro, un cuerpo con las manos amputadas, los huesos delgados. Y junto a él, un reloj suizo detenido en 1967. Era Ernesto Guevara. La noticia llegó a La Habana como un trueno. Cuando me lo dijeron, no lo creí, recuerda Aleida. Después de 30 años, su esposo tenía un lugar al cual volver. Fidel ordenó que los restos fueran repatriados y organizó un funeral de Estado. La nación entera lloró. Pero para Aleida, aquella ceremonia no era solo un homenaje. Era una confrontación con su pasado. Por fin podría despedirme. Pero no sabía que lo que iba a ocurrir allí la obligaría a ver a Fidel como nunca antes. En Santa Clara, Fidel pronunciaría un discurso que haría llorar incluso a la mujer que había jurado no perdonarlo. Santa Clara, julio de 1997. El aire olía a incienso, a tierra húmeda y a memoria. Miles de personas llenaban la plaza. En el centro, el féretro cubierto por la bandera. Y junto a él, Fidel Castro y Aleida March, frente a frente, después de años sin mirarse a los ojos. Fidel subió al podio. Su voz tembló por primera vez en décadas. Habló de la amistad, del sacrificio, del idealismo. Ernesto, dijo, fue el más puro de nosotros. Aleida lo miraba desde su asiento. Y aunque sabía que las cámaras registraban cada gesto, vio algo real en aquel hombre que durante tanto tiempo había temido mirar. Lloró. No lágrimas políticas, sino humanas. Y por primera vez en 30 años, Aleida sintió compasión por él. Al final del funeral, Fidel se acercaría a Aleida en privado, y le diría algo que jamás había pronunciado antes. Terminó el acto. La multitud se disolvió entre flores y banderas. Fidel se acercó lentamente a Aleida. Su voz, cansada, parecía la de un hombre que ya cargaba demasiados fantasmas. Aleida, le dijo, no pasa un día sin que piense en él. Ella lo miró en silencio. Durante años había esperado escuchar algo así. Y entonces Fidel agregó. Si pudiera volver atrás, haría todo diferente. Aleida no respondió. Solo asintió. En ese instante entendió que aquel líder implacable también vivía preso de su propio arrepentimiento. Fue su primera conversación sincera en más de 3 décadas. Una conversación que, sin saberlo, empezaba a cerrar la herida más profunda de ambos. Pero Fidel no se detendría ahí.
En los años siguientes, su vulnerabilidad crecería y Aleida sería testigo de su transformación final. Los años siguientes fueron distintos. Fidel comenzó a aparecer menos en público. Su salud se debilitaba, y con ella, su autoridad. Aleida lo visitaba de vez en cuando. Ya no hablaban de política. Hablaban del tiempo, de los hijos, de los fantasmas. Una tarde, en 2006, Fidel le dijo: Ernesto era el más puro de todos nosotros. No se corrompió. No se vendió. Pagó el precio más alto por mantenerse fiel a sí mismo. Aleida lo escuchó y le preguntó: ¿Y tú, Fidel, te corrompiste? El silencio duró largos segundos. Finalmente respondió: Sobreviví. Y para sobrevivir en el poder, a veces hay que comprometer la pureza. Fue la primera vez que Aleida vio al comandante como un hombre. No como símbolo, ni mito, ni enemigo, como un ser humano cansado de ser historia. En los últimos años de su vida, Fidel haría una confesión aún más íntima, una que Aleida guardaría hasta 2024. 2006. Fidel Castro enferma. El líder eterno, que durante medio siglo dominó los micrófonos y las multitudes, guarda silencio por primera vez. Cede el poder a su hermano Raúl. La noticia recorre el mundo, pero en La Habana, Aleida siente otra cosa. Una quietud extraña, como si el pasado respirara más despacio. Durante sus visitas, lo notaba distinto. Más callado, más humano. Ya no hablaba de planes ni de revoluciones, sino de recuerdos, de viejos amigos que ya no estaban. Fidel hablaba del Che con frecuencia, cuenta Aleida. Y cada vez que lo hacía, su mirada se iba lejos. Como si hablara con un fantasma que todavía le respondía. La historia, que durante tanto tiempo había sido una arma, comenzaba a volverse espejo. Pero en una de esas últimas conversaciones, Fidel haría una reflexión que marcaría a Aleida para siempre. Era una tarde tranquila. El mar golpeaba el malecón como si repitiera una palabra: culpa. Aleida visitó a Fidel en su casa de Punto Cero. Lo encontró sentado frente a un retrato del Che. El comandante parecía más pequeño, casi frágil. Ernesto era incorruptible, dijo sin girarse. Aleida se acercó y preguntó: ¿Y tú? Fidel respiró profundo. Yo hice lo que creí correcto para Cuba. Pero cuando uno vive demasiado, empieza a entender que las decisiones necesarias también dejan cicatrices. Aleida lo miró en silencio. No había odio en su corazón, solo una compasión madura. Por primera vez en su vida, sintió que ambos, ella y Fidel, eran prisioneros del mismo pasado. Lo que Fidel estaba a punto de admitir un año antes de morir sería la confesión más inesperada de todas. 2015. El tiempo ya no perdona. Fidel Castro, debilitado, recibe a Aleida en una de sus últimas reuniones privadas. El aire estaba cargado de historia. Si pudiera volver atrás, le dijo, enviaría un ejército entero a Bolivia para salvar a Ernesto. Pero en ese momento creí que hacía lo correcto para Cuba. Hizo una pausa. Me equivoqué. Aleida lo observó en silencio. Había esperado medio siglo para escuchar esas palabras. No eran una disculpa política. Eran algo más profundo, un reconocimiento humano. Viví con ese error durante 48 años, dijo Fidel. Y ya no sé si sobrevivir valió tanto. Aleida salió de esa casa sabiendo que algo en ella, y en él, se había liberado. Un año después, Fidel moriría, y Aleida tendría que enfrentar el vacío de sobrevivir a los dos hombres más grandes de su vida. 25 de noviembre de 2016. Cuba despierta con una noticia que parece imposible. Fidel Castro ha muerto. Las calles se llenan de lágrimas, cantos, flores, banderas. La nación despide al hombre que la definió durante medio siglo. Y entre la multitud, una mujer anciana observa el féretro pasar. Aleida. Pensé en Ernesto, dice. Pensé en cómo Fidel vivió 49 años más que él. Y me pregunté quién de los dos tuvo la vida más plena.
La respuesta no era simple. Uno murió puro y joven. El otro envejeció cargando sus decisiones. Ambos, en el fondo, pagaron un precio distinto por su fe. Aleida se quedó en silencio mientras el ataúd se alejaba. En su mente, por fin, los dos hombres estaban uno frente al otro otra vez. Con la muerte de Fidel, Aleida sintió que la historia la liberaba y decidió romper su propio silencio. Pasaron los años. El mundo cambió, los símbolos se desvanecieron. Pero en una casa del Vedado, una mujer seguía escribiendo en un cuaderno. Aleida March tenía 80 años cuando decidió hablar. Ya no temía al juicio del poder ni al peso de los mitos. Fidel no traicionó por malicia, dijo en una entrevista en 2020. Lo hizo por pragmatismo. Eligió la supervivencia de su revolución. Sobre la vida de su amigo. Sus palabras recorrieron el mundo. Era la voz de la historia misma, hablando sin filtros. ¿Fue traición? Le preguntaron. Aleida sonrió con tristeza. Depende de cómo definas la lealtad. Por primera vez, la verdad no buscaba herir, sino comprender. Pero aún guardaba un último secreto, el que había prometido no revelar hasta el final de su vida. Marzo de 2024. Aleida March tiene 87 años. Su voz es más suave, pero su mente sigue afilada como una navaja. En una entrevista filmada, dice algo que nadie esperaba escuchar. Fidel me confesó algo en 2015, un año antes de morir. Me dijo, si pudiera volver atrás, enviaría un ejército entero a Bolivia para salvar a Ernesto. Y agregó, me equivoqué. El silencio en la sala fue absoluto. Durante medio siglo, Aleida había cargado esa confesión sola. Ahora, por fin, la soltaba. Esa fue la disculpa que esperé toda mi vida. Cuando la escuchó, dice, algo dentro de ella se rompió. Pero no por dolor, sino por liberación. Era la última pieza del rompecabezas. El reconocimiento de que incluso los líderes más férreos tienen un punto de quiebre. Pero antes de despedirse del mundo, Aleida quiso dejar un mensaje, no sobre Fidel ni sobre el Che, sino sobre la verdad misma. Fidel y Ernesto no eran santos ni demonios, dice Aleida ante la cámara. Eran hombres complejos, llenos de contradicciones. Habla despacio, eligiendo cada palabra con cuidado. Fidel eligió el poder. Ernesto eligió la pureza. Fidel vivió como un rey. Ernesto murió como un guerrero. Hace una pausa. Mucha gente me pregunta quién tenía razón. Tal vez ambos. Tal vez ninguno. Viste cómo tu revolución se corrompió. Cómo tus ideales se marchitaron. Pero también viste a tus nietos nacer. Tuviste lo que Ernesto nunca tuvo, tiempo. Abre los ojos. No sé si eso te hizo más feliz o más miserable. En ese instante, todo el peso del siglo XX parece caber en una sola respiración. Lo que Aleida dice a continuación transforma su historia en una lección universal sobre el alma humana. La cámara sigue grabando. Aleida mira al entrevistador, luego al vacío. Durante 57 años, mi trabajo fue guardar sus secretos, dice. Pero ahora mi deber es revelar sus verdades. No para destruir sus legados, sino para humanizarlos. Habla con una calma que solo da la verdad. La gente quiere héroes simples y villanos claros. Pero la vida no es así. Fidel y Ernesto fueron hombres complejos, que tomaron decisiones imposibles en tiempos imposibles. Se detiene y sonríe. La revolución los unió, el poder los separó. Y la historia los hizo inmortales. Pero al final, solo fueron humanos. Aleida guarda silencio. El reloj en la pared marca las 5:07 de la tarde. Cierra los ojos y dice la última frase de su vida pública. La verdad no traiciona. Solo llega tarde. La cámara se apaga. El mundo, por fin, escucha lo que la historia calló durante medio siglo.